Era un lugar donde era muy bonito, pero era un puerto chico, una bahía más claro era, Ya. donde llegaban solamente, Sigue. solamente llegaban barcos chiquitos, caleteros nada más, y pescadores. Y había ya un pueblo bien formado, muy bien hecho, pero la construcción era de adobe, de tierra. Ya. Y cuando llegó la fiebre esa, que trajeron en un barco ahí al pueblo, entonces lo cerraron, ya nadie entraba, nadie salía de ese lugar, todo el mundo murió ahí. Los que vivían con la fiebre esa para que no siga contagiando al resto, todo el mundo murió. Ahí era donde iban los del pueblo que ya Matarani, que es ahora, sacaban los adobes para construir nuevas casas. En ese trayecto encontraron un lugar donde había estado esta cruz que se festeja, pero ya casi media destruida por la cantidad de años que había pasado, ¿no? Y solamente rescataron lo sano de la cruz, y en esa cruz pequeña que quedó prácticamente construyeron una más grande, que es la que a la actualidad ha quedado, ¿no? Las dos cruces ha quedado. Es donde ya festejan la cruz, que ahí en Matarani no había nada casi de personas todavía que vivían, había muy poca gente que recién estaban llegando. Mi padre era uno de los que trabajaba ahí en Matarani, era una persona que trabajaba en Matarani, y ahí iban pues poca gente, muy poca gente. Después ya recién comenzaron a rehacer todo lo que era el puerto de Matarani. Ahí recién comenzaron a integrar, venía toda la gente de Mollendo a trabajar a Matarani, traían a los empleados y a los obreros, traían los carros, y esos donde había mucho, comenzó el trabajo muy fuerte. Y desde entonces comenzaron a festejar en la cruz. Y la cruz le dedicaron el 1 de mayo, le dieron, como era el día del obrero, ese día le dedicaron para que sea festejada. El 1 de mayo en la noche, o sea, del 31 en la noche, hacían de traer una hierba que se llama capo, algo así. No recuerdo bien cómo tiene su nombre. Más juntaban maderos y prendían como un castillo para festejar en la noche. Y mi madre, mi padre hacían de prepararles un poco de diana. No sé si acá conocen eso. Es una preparación de leche con unas ¿cómo se llama? De las pepitas del melón, que las venden ya limpias, lavadas con eso. Eso preparan la diana. Y preparaban más todavía bocaditos, ¿no? Que hacían para darles a todos los que iban a festejar. Se quedaban hasta las 12, 1 de la mañana, rezaban el rosario, todo, y ya se quedaban un rato con sus velas ahí festejando un poco, haciéndole una reunión. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya comenzaban a preparar la cruz para que venga un sacerdote de Mollendo que traían, porque no había, en Matarani no había iglesia, no había nada. Entonces traían un sacerdote
demoliendo, y mi padre, como era una persona tan conocida ahí, venían unas bandas de música criolla, pues, y les contrataban para la misa, para que alegren la misa, y terminaba la procesión, terminaba la misa, mi padre, mi madre y algunas otras personas que estaban ahí preparaban un almuerzo, o sea, una comida, un almuerzo para darles a los que habían estado en la misa. Una reunión muy grande era, que yo no me acuerdo quiénes eran, ¿no? Pero era una cantidad de gente que se reunía y a todos compartían, hasta el sacerdote compartía el almuerzo con ellos. Ya después comenzaron otras personas más a unirse para formar un grupo de personas que ayudaban a festejar la misa así, pero les costaba a mi padre, a mi madre les costaba mucho esa misa, porque tenía que tener disponible cohetes que traían de la punta de un lugar cerca ahí a Matarani, iban a traer para hacer una troya, una pequeña troya a la hora de la misa, y en la noche cohetes, pues, que tiraban. Había un cohetero, un hombre que disparaba los cohetes. Y así poco a poco fue creciendo eso, hasta que ya poco a poco ya se vinieron Guido, Rufo, todos acá a Lima. Y de acá viajaban todos los que estaban por ir, se iban, pues. Ya se casó Guido, llevaba a Guido, a Reina, el chiquitito. Se casó Rufo, llevaba a Rufo, a Vilma y a Mirko, a Norca, porque Iseña creo que no ha llegado a ir. Y ya en esa época estaban ya mucha gente que iba de acá de Lima, 3, 4 carros, cada uno tenía su carro y se llevaba pues a la familia para allá. Pero yo en ese entonces yo no iba, solo iba Vilma, Rufo, Guido, con su antigua esposa que murió, más los chicos porque iban, y Rosana, Piru, mi tío Lorenzo, un montón de familia de acá de Lima iba, mucha familia iba de acá de Lima, que se juntaba cada uno en su movilidad para ir solamente por esos 3, 4 días y volver a regresar. Así poco a poco han festejado varios años. Después ya han pasado los años, han pasado la época de que ya murió mi papá, mi mamá, ya se hicieron cargo Guido, Rufo de esas fiestas. Y ahora que más bien quedaron que los hijos, o sea, Reina, Guido, Rosana, Mirko, los hijos de Carmen, en ese entonces estaba pues también Igorcito, todos estaban comprometidos a seguir con esa idea de ir, pero poco a poco se ha ido disolviendo, poco a poco han ido dejando, y ahora ya hace 2 años que no van, pues, hace 2 años que ellos no van, pero que lo hacían con banda de música. Una vez una sobrina de mi padre llevó a unos que eran sus pensionistas ¿cómo se llama de las Fuerzas Aéreas, y fue la banda de Arequipa, bajó toda la banda de las Fuerzas Aéreas a festejar en un año pero yo no recuerdo bien las fechas porque yo no he estado presente,
Ya yo estuve por acá, ya no volví a ir. Hasta hace pocos años que hemos ido con Guido, con Reiner, pues. Hace pocos años, hace atrás, unos 4 o 5 años atrás he ido. Fuimos con Guido, Guido viajó solo por la misa, nomás en la noche llegó a la hora de la oración y después la misa y la procesión que se le hace, ¿no? Ahora por lo que ya hay iglesia, acostumbraban a bajarla a la cruz y en la casa de mi hermana Gloria ahí la velaban, le hacían la reunión de la noche, el rosario, todo. Ahí tomaban su diana, sus bocaditos y a veces se quedaban hasta la madrugada y al día siguiente su misa. Pero eso ya ha ido como disolviéndose poco a poco, ya se han ido alejando, tanto así que ya 2 años pues no van por allá, pues si no hacen la misa, tanto por los recursos que también poco hay. Es muy interesante, tía, la tradición familiar que tenemos, y te quería preguntar, ¿siempre se hace una misa, se lo rinde la misa, mejor dicho, para los fallecidos que hubo por esa gripe, por esa enfermedad que hubo en ese momento? Esa es la intención más o menos que se tiene de nuestra tradición en hacer la misa. Como una tradición más o menos, ¿no?, que hacen en los pueblos. Cuando se inicia un pueblo casi siempre empiezan así empezó Matarani. La iniciación de Matarani fue con la cruz, o sea que si no hubiera habido quizás iglesia, porque la forjadora de la iglesia de Matarani es mi hermana Gloria, que ella es la que ha quedado a la actualidad ahí, ¿no? Ella es la que ha trabajado duro para que pueda existir esa iglesia. Ya claro, con ayuda de otras personas que se unieron. Sigue trabajando a la medida que ella no está tan bien de salud, pero siguen ahí trabajando. Es la que siempre va a preocuparse de esa iglesia y es una de las que más el sacerdote comparte con ella, ¿no? Los domingos siempre hacen de reunión y poco a poco ha ido creciendo, tanto así que ahora reparten hasta juguetes, hacen chocolatadas para los niños pobres, hacen reuniones en la iglesia, pero esa es iniciativa ya de Gloria, ¿no? Yo tengo un recuerdo que me han dado de acá, creo que tu papá también debe tener. ¿Dónde estará? Ahora voy a sacar. Voy a sacarla poco. Sí, acá debe estar. Acá debe de estar. Mi papá me te cuenta acá, cuando viene todo me mete a mí. Tu papá tiene hasta ahora último, le manda. Ahí está, si quieres te la llevas. Esto es una... Oh, qué interesante. Una diploma que nos han dado la última vez casi que hemos ido a ver la fecha. Me prepararon para un recordatorio a mi padre, que es el que inició esas cosas de Matarani. Más o menos mi bisabuelo ha sido uno de los, se podría decir, Conocimiento, sí. Una de las más importantes personas de que hace para fundar el distrito de Matarani, por decirlo así. Sí, pues porque mi padre es el forjador de ese lugar. Él fue el presidente para hacer la actualidad, la ciudad que existe. Claro. Mi papá es el presidente.
y otros lógicamente que eran, hasta Sofía era la secretaria, ¿no? Yo en esa época no he estado en Mataranía. Por eso últimamente cuando hemos ido lo han hecho de darnos esto para todos los hijos. Que es muy interesante. Porque él es el forjador de Matarani. Si no, nadie hubiera hecho de tener, cada uno agarró su lote, como decir acá que es un lote. Así mi padre repartió a todos los que había. En esa época era chico, pues unas cuantas familias, no sé. Ahora que ha crecido y es Matarani, pero... Tiene todo. El primer puerto del Perú. Pero en ese entonces, pues hijo, era una cosa muy simple, ¿no? Sí. Llegaban buques que... ni se sentía casi mucho trabajo. En cambio ahora ya ha cambiado totalmente, pero totalmente. Yo ahora que he ido, yo no conozco Matarani. Ha sido un cambio total de la ciudad. Sí, totalmente ha cambiado todo. La exportación de minerales, es el puerto que mayor cantidad de minerales envía. Diario entran 3, 4 buques y por faja llenan los buques, llevan 3, 4 horas, dice, lo llenan un buque de mineral. Imagínate cómo es. ¿Verdad? A mi papá lo estaban mandando un tiempo para trabajar ahí, ¿no? Con uno de sus... A mi papá lo estaban mandando con uno de sus... Y mi abuelo también está yendo para los minerales. Claro. Pero es que ahí ahora tienes que llevar, no un camioncito. Sí, estaban pidiendo 23, unos creo. Camionzotes, Estaban pidiendo 23 a 25 camiones. Sí. Ya todo es por mayor, ya no te hacen de recibir. Mira que Lucho te ha tenido 5 camiones, el Raulito. Tú lo conoces a tu tío Raúl. Y no han podido trabajar ahí. Wow. No han podido porque primero que son demasiado estrictos en la limpieza, en el cuidado del mineral que se expande pues Sí. a la ciudad. Segundo, que tienes que tener una máquina de esas grandes para que te pueda rendir, porque una máquina chiquita no va a rendirte pues. Y en las épocas de mi bisabuelo, había también esa cantidad de producción de minerales. Wow. Ahora todo lo que es esos para hacer las fábricas de Arequipa que trabajan haciendo todo lo que es ollas, todo lo que tiene minerales. Ahí llega pues en unos tanques enormes transportan. ¿Has visto tú? Sí, unos tanques enormes transportan esos mismos. Llegan a Matarani, lo llenan y vuelven a salir. Todavía está en funcionamiento el tren, ¿no? El tren que hay en Matarani, o creo que es Mollendo. ¿El tren? Sí. El tren es mineral. Es mineral, es nomás lo que trae. Ese tren es muy antiguo. ¿Cuántos años tendrá ese tren? No pasa de 50 años. Yo estoy acá en Lima 50 años y eso ya existía. Por lo menos tiene 70 años más o menos ese tren. Y aún sigue en funcionamiento. Sí, es muy interesante. Que cuando se abrió para guardar el mineral, era una cosa chica, ¿no? Un espacio chico que tenía. Digo chico, a hacer 2 kilómetros, porque ahora dice que se ha expandido a no sé qué cantidad de kilómetros. ¿Y mi bisabuelo trabajaba en materiales? ¿Mi bisabuelo tenía un trabajo o algo así sobre los materiales? Sí. Eso, y pescado, pues también en ese entonces
había fábricas de pescado muy grandes. Ahora pues el pescado y todo se ha expandido. No hay. Dice que no hay pescado en Matarani. Antes botaban el pescado. No tienes idea cómo a mi mamá le regalaba unas cojinovas. Ay, nosotros renegábamos porque todos los días nos quería dar de comer pescado. Cojinova, corvina, lo mejor en pescado, al sur. Eso existía en Matarani. Ahora no encuentras ni siquiera el olor del pescado, dice, solamente pota nomás saca. Wow. Sí, una vez me contó mi abuelo que en las tipo montañas que hay más o menos, habían unos animales que le decían pavipollos, Ajá. que se lo depredaron todo. Hasta ahora debe haber, pero yo cuando he ido la última vez con tu papá, hemos ido allá a donde están los pesqueros. Ajá. Hemos ido, no había un solo pescado y hasta todos los, ¿cómo le llaman los pajarracos que comen pescado? Muriéndose, hijo. No hay Antes nada. había islas pesqueras, islas guaneras, hay por ahí. El animal que deja los guanay, pues que dejan el guano, el abono para las chacras, era enorme. Y tanto así que iban personal de acá de Lima, mandaban cantidad y buques llenos de abono traían. Ahora dice que hasta esos animales han desaparecido, los guanay. No hay. Muy No. raro encontrar ahora. Pues que, Ah, ¿con qué se alimentan? claro, ya no hay pescado, se habrá desaparecido totalmente. Sí. Sí. No, ya no encuentras nada de esas cosas ya. Y eran unas islas muy bonitas, bien, para vivir y todo. Hacían casitas ahí, guardianes, gente que vivía ahí, pues. Muy bonitas islas eran. El que sabía nadar te podías ir hasta ahí nadando. Un buen nadador llegaba hasta ahí. Pero ahora ya, cuando hemos ido, ya no se ve eso ya. Ni la gente casi va a visitar a esos lugares. Antes sí, se iba como paseos, íbamos. Pero ahora también han agrandado tanto el muelle, porque era un muelle chico. Y ahora como hay tanta cantidad de buques, lo han tenido que agrandar. Y hasta donde es el puerto ese que cerraron, cuando dio la peste lo cerraron, hasta ahí lo han agrandado. Porque antes era pues una bahía chiquita nomás que había, pero ahora Matarani dice que han hecho un muelle a todo eso que era el pueblo viejo, así le llamábamos, el pueblo viejo. Hasta ahí han hecho ahora muelle. Todito es puro transporte. Ahí las fajas de mineral dice que van de este lugar al otro lugar, no sé cuántas fajas para cargar el mineral hay, para poder dar salida a tanto buque, porque los buques están esperando afuera en la bahía para que salgan unos y entran otros, salgan unos y entran otros. Hay demasiado material, demasiados minerales en Por esos eso dicen que lugares. el puerto de Matarani es el primer puerto del Perú ahora, porque es un movimiento muy grande para Matarani. Y ese movimiento lo inició mi bisabuelo desde... Y fíjate que antes estaba gobernado por el Estado, ¿no? Claro. Hasta que yo sabía, hasta que lo ha ganado pues de los bancos, ¿cómo se llama? Ahora ya no está gobernado por el Estado. ¿Cómo se llama que lo ha tomado por 20 años, dice el puerto ese de Matarani. Oh, por eso es que lo ha ampliado, por eso tiene mejorías, por eso
han hecho tanta construcción, porque como lo ha tomado una empresa privada, ahora ha crecido mucho Matarani. No, antes no era así, pues. Antes era un pueblo muy Pero pequeño. antes por Matarani se transportaba el arroz, el azúcar, la cerveza, la pilsen de acá llevaban. Todo eso llevaban por buques. Wow. Mi marido tenía un barco, a su cargo, y llevaban azúcar, llevaban arroz, se iban a Colombia, traían ganado. Eso era Matarani. Así comenzó Matarani a funcionar. Y con el mineral, pero muy lento, ¿no? Muy lento. Claro, antes no había las máquinas de ahora. El trigo, más bien, el trigo que traían. Después comenzaron ya a venir carros de Bolivia a llevar el transporte de Bolivia. Creo que hasta la actualidad Bolivia transporta por Matarani sus cosas. Wow. Sobre todo maquinarias, ¿no? Volquetes, autos. Bolivia. Por ahí mandan. Ha crecido mucho Matarani. Porque mucho, Bolivia no tiene otro lugar por donde fue. Así es, así. Chile no le va a dar, no quiere saber nada. En cambio, Matarani, por ahí sí transporta a Bolivia la mayor parte de sus cosas que viene del extranjero por Matarani. Tía, cuando tú eras pequeña, ¿qué tal era la ciudad? ¿Cómo era más o menos el lugar? Porque Matarani se encuentra en Arequipa. Ahora Matarani, pues, pero antes no, hijo, Matarani, no te digo que hasta mis padres comenzaron a construir de esas adobes que quedaron de lo que se destruyó esa ciudad, la dejaron entera. Dice que había algunos que han llegado antes que nosotros, mucho antes. Dice que han encontrado servicios nuevecitos, porque los almacenes todito se quedó enterito. Dice que lindo servicio encontraron. La mejor loza, porque antes no producíamos loza, ¿no? Entonces, como todo traían, lo mejor estaba en Matarani para llevarlo a Arequipa. En Islay, para llevarlo a Arequipa, lo llevaban, todavía trasladaban por caballos, por burros, sí, pero te estoy hablando pues de qué época que dio la fiebre amarilla. Debe estar en las fechas en algún historiador, porque hay fechas, ¿no?, donde dio la fiebre amarilla ahí en Islay, y lo cerraron ese lugar para que no salga nadie a otro sitio a contagiar, pues. Y murieron niños, murieron gente, ahí los que se quedaron, pues. Desapareció totalmente. Desapareció totalmente. Y los almacenes que existían ahí, todo íntegro. Dice que mucha gente encontró oro, plata. Había muchas leyendas. Decían que se presentaba una mujer vestida de una ropa excelente, con oro. Wow. Y le decían la gringa Mireya, le llamaban. La gente hablaba, ¿no? Yo no te puedo asegurar, son habladurías ya a veces de la gente, que después dice que había en lugares que, porque había quedado tanto dinero, la plata, el oro, todo eso de los que vivía ahí, dice que en las noches se sentía cadenas, bullas. Bueno, quizá eso, porque la plata no, el mineral siempre trae esos ruidos. ¿Y esos barcos eran españoles? ¿Eran de qué? Dije que en un barco llegó la fiebre amarilla, pues. ¿Los barcos españoles? En un barco, claro, de lo que traían, no te digo que traían, ahí descargaban, y lo del traslado para Arequipa, para otras ciudades, claro. por mulas. Así dice que eran 20, 30 mulas que llegaban
los hombres llevando toda la mercadería esa para Arequipa, para otros lugares. Pero mira de qué épocas estoy hablando, pues de... Eso ya era cuestión que nosotros cuando hemos ido ya hemos encontrado así esas habladurías de la fiebre amarilla, pero sí eso existió y no dejaron que salga nadie y murieron todos, pues. Hoy en día nuestra tradición familiar está desapareciendo. ¿Ah? Hoy en día nuestra tradición familiar, que es la fiesta de la cruz, está un poco pausada por el tiempo, por el momento que nos toca. Uy. Y la pregunta era, ¿extrañas un poco la fiesta de la cruz? Más o menos. Claro, pues. Claro. Era un momento familiar muy... No, sí, yo siempre he cooperado con la Cruz y estábamos con Guido hablando que este año queríamos pasarle, aunque sea una misa, a la Santísima Cruz sin nada de festejo, porque cuando hemos ido la última vez te cuesta, pues tienes que a toda la gente que va a la misa hacen una reunión y tienes que darles de comer. Claro. Entonces, eso es una cosa que no se puede evitar. ¿Y cuánto te lleva eso? ¿Cuánto? Por lo menos unos 10.000 soles, ¿no? Porque piensa que es un pueblo no muy